San Bernardo, la nueva milicia del Cister. Dentro de la Edad Media, el siglo XII constituye un tiempo fascinante y multiforme. Fue la época de las universidades y las reformas monásticas, de las cruzadas y las órdenes militares, del amor cortés y las catedrales góticas. Mirado a la distancia que el tiempo resuma inquietud, fermento y creatividad, y se encuentra en las antípodas de ese estereotipo según el cual la Edad Media constituye un universo estático y cerrado en donde nada parece surgir, destacar o contrastar. Pues bien, si existe alguien capaz de representar ese mundo, ese es San Bernardo. De él se ha dicho que fue capaz de convertir la fría celda monástica que ocupaba en Claraval en el corazón de Occidente, y seguramente no sea del todo exagerado. A lo largo de su vida, Bernardo estuvo ligado a todas las grandes iniciativas corrientes y polémicas de su época. Fue monje, reformador, profeta, diplomático, teólogo, predicador cruzado y maestro de espiritualidad. Y en todas esas actividades no cesó de aconsejar, inspirar e incluso increpar a papas y obispos, emperadores y reyes. Bernardo nació en el año 1090, 5 años después de la muerte del Papa Gregorio VII y 5 años antes de que su sucesor, Urbano II, lanzara a Occidente a la aventura de la cruzada. Las fechas son indicativas. El impetuoso monje vivió siempre orientado a la reforma de la Iglesia y a la guerra contra el enemigo natural de la cristiandad, el Islam. Bien podría decirse que en ambas luchas aportó el sustrato y la fibra espiritual. El joven Bernardo fue el tercero de 7 hijos. Su familia pertenecía a la alta nobleza de Borgoña y su padre se dedicaba a la milicia al servicio del duque de la zona. Nacido en esa cuna, el niño parecía predestinado a seguir la carrera de las armas, al menos hasta que su precoz talento obligó a sus padres a cambiar de planes. A los 9 años partió a estudiar a la escuela de canónigos regulares de Saint-Borlase, en donde afrontó los estudios de su época. Proponía el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, además de teología y exégesis bíblica. Como alumno parece haber sido algo ensimismado, gustaba de la soledad y amaba intensamente la lectura, especialmente de la Sagrada Escritura. Quienes lo conocieron afirman que desde esa época brotaba de su persona esa indefinible prestancia que constituye al líder nato y que está hecha de optimismo, entusiasmo, convicción y una moderada cuota de reserva. Su regreso al castillo familiar en 1110 coincidió con uno de los acontecimientos más dolorosos de su vida, la muerte de su madre. Según parece, este evento dramático terminó por afianzar la decisión que lo rondaba desde hacía varios años, su ingreso a la vida monástica. Una vez zanjada aquella elección, le fue preciso buscar un monasterio donde desarrollarla. La opción obvia era un noble como Bernardo hubiera sido Cluny, la orden monástica más grande y poderosa del mundo cristiano, pero para un joven idealista y entusiasta como él, profundamente imbuido de los planes de reforma de la Iglesia, esto no parecía suficiente, y ante el asombro de todos, anunció su decisión de entrar a Citeaux. El monasterio elegido por Bernardo había sido fundado unos 12 años antes por Roberto de Molesmes, con el objetivo preciso de vivir la regla original de San Benito de forma más seria y auténtica. Efectivamente, Citeaux tenía fama de riguroso. La pobreza se tomaba en serio, casi hasta rayar en la miseria. Dedicados a la oración y al trabajo manual, sus monjes no vivían mejor que los siervos de la gleba. Por aquella época, el Cister constituía una iniciativa menor dentro del mapa de la vida religiosa en Europa. San Roberto había logrado establecer un par de conventos, pero nada hacía presagiar el papel de la obra
estaba llamada a realizar en la historia, y que de hecho solo se reveló cuando pudo contar con la avasalladora personalidad de Bernardo. Lo que el naciente monasterio ganó al reclutar a un hombre de su talla fue invaluable. El joven novicio era un hombre carismático, intenso y de una energía extraordinaria. Transmitía un entusiasmo arrollador. Cuando avisó a su familia y a sus amigos que había tomado la decisión de ingresar al Cister, se encontró con la incredulidad, la indiferencia y el rechazo. Pero no se dejó dominar por el entorno, por el contrario. Habló con tal persuasión de la vida religiosa y de la vocación cisterciense que terminó arrastrando al claustro a más de 30 compañeros, a quienes se agregaron 4 de sus hermanos. Más tarde lo seguiría su padre viudo y el más joven de sus hermanos. Y por si eso fuera suficiente, su única hermana y su cuñado abrazarían también la vida religiosa. Este primer impacto fue un verdadero símbolo de la influencia que Bernardo alcanzaría a tener en Europa. No en vano, más adelante se dirá que en su presencia las madres ocultaban a sus hijos, las mujeres retenían a sus maridos y los amigos se separaban de él a sus amigos. Una vez ingresado a Citeaux, Bernardo se acomodó fácilmente a la disciplina de la vida monástica. El candoroso e imaginativo Jacob de la Voragine, el más dulce biógrafo de los santos de la Edad Media, nos cuenta que una vez que el monasterio, la vida sensible, dejó de existir para él, acotando ingenuamente que, después de llevar un año en el monasterio, ni siquiera sabía de qué forma era el techo ni cuántas ventanas había en la capilla. Según Jacobo, esto era síntoma de santidad excelsa. Lo cierto es que Bernardo era recio y viril, gustaba casi espontáneamente del rigor y la disciplina, y nada le parecía excesivo. Muy pronto el liderazgo que ejercía en el claustro se afianzó, y 3 años después de haber cruzado el umbral de Citeaux, a los 25 años, se vio convertido en abad de un nuevo monasterio en Claraval. Desde allí la orden cisterciense comenzaría a extender sus alas por toda Europa. Cuando llegó a Claraval, Bernardo trabó amistad con Guillermo de Champeaux, el mismo que había sido derrotado años atrás por el más brillante dialéctico de su época, Pedro Abelardo. Abandonada la academia, Guillermo se había convertido en obispo de la zona, y a él correspondió recibir la nueva fundación y orden de sacerdote a su abad. Bernardo no tardó en aparecer ante los ojos de Guillermo como un hombre providencial enviado por Dios para infundir nuevos bríos en la envejecida estructura eclesial. El apoyo del obispo y su fama de santidad comenzaron a abrirle caminos en las altas esferas de la iglesia y la política del tiempo. La primera y más importante obra que acometió Bernardo durante su vida fue la promoción de su propia orden. Se trataba de una tarea titánica. El Cister no aseguraba comodidad a sus monjes ni le prometía ascenso social. Era todo lo contrario a ese confortable nicho en que se había convertido el sacerdocio y contra el cual había luchado el Papa Gregorio. La forma de vida en sus monasterios era muy modesta. El vestido de los monjes se componía de túnica de lana, cogulla y un escapulario. Su cama era un simple jerjón sobre el que se acostaban vestidos y del que se levantaban a medianoche para rezar maitenes. Su comida descartaba la carne, los huevos y los lácteos, y desde mediados de septiembre hasta Pascua de Resurrección solo era permitida una vez al día. Les estaba prohibido además aceptar diezmos y donaciones. Era ya un milagro que en medio de tanta precariedad la obra se sostuviera. A pesar de todo, Bernardo se encargó de esparcirla hasta los más recónditos rincones de la cristiandad. Durante su vida, las abadías cistercienses llegaron a ser 350, más de 170 filiales de Claraval y al menos 70 fundadas por su propia mano.
A finales del siglo XII ya era habitual dividir a los monjes en negros, cluniacenses y blancos, cistercienses. Sus contemporáneos no exageraban cuando a su muerte afirmaban que el mundo cristiano se estaba convirtiendo en cisterciense. El ímpetu reformista de Bernardo, sin embargo, era más amplio que su propia orden. El áspero monje se sentía llamado a renovar el cuerpo eclesial en su conjunto, y cuando contó con los medios y el prestigio para ello, no dudó en lanzarse a la tarea de velar por la disciplina clerical y por la obediencia de los creyentes del sumo pontífice. Bernardo era un predicador fogoso. Apenas advertía una desviación, su palabra adquiría tonos proféticos. Criticaba sin piedad todo lo que le parecía contrario al espíritu del Evangelio y carecía de cualquier consideración por títulos nobiliarios o jerarquías eclesiásticas. Los primeros en ser duramente tratados por la pluma de Bernardo fueron los monjes de Cluny, a quien sentía lejos del pueblo cristiano. Lo irritaba el lujo de sus monasterios y la pompa de sus liturgias. La iglesia brilla en sus paredes, pero está desnuda en sus pobres. Cubre de oro sus piedras y deja sin vestido a sus hijos. Algo de razón tenía al privilegiar la oración y la liturgia. En Cluny los monjes dedicaban hasta 14 horas diarias a orar. Los monjes negros habían dejado de lado el trabajo manual que era el distintivo de la pobreza. Todo su interés se había enfocado en el esplendor de la liturgia, olvidando la antigua máxima de Benito, orat et labora. Otra de sus luchas la realizó contra los aires de grandeza de los obispos, muchos de los cuales parecían más príncipes de este mundo que del otro. En un tratado específicamente dirigido a ellos, afirmaba cáusticamente: ¿por qué lleváis vestidos de mujeres si no queréis que se critique como a ellas? Distinguíos por vuestras obras y no por vuestros bordados y por vuestras pieles. ¿Creéis cerrarme la boca diciendo que un monje no tiene por qué juzgar a los obispos? Pues aun cuando yo me callase, hablarían todos los que son pobres, todos los que están desnudos, todos los que están famélicos, y se levantarían para gritar: vuestro lujo se come vuestras vidas, vuestras vanidades no están robando lo que nos es necesario. Le molestaba particularmente la indolencia de la Iglesia ante el sufrimiento de los pobres. Combatió también con extraordinaria energía las intromisiones indebidas de reyes y señores laicos en la elección de obispos. Apoyados en prelados ambiciosos, algunos de ellos tramaban verdaderas redes de precisión con la esperanza de controlar los centros de poder de la Iglesia. En ocasión su lenguaje podía volverse contra monarcas y emprendedores. Cuando Luis VII, rey de Francia, se hizo culpable del incendio de la iglesia de Vitry con varios cientos de inocentes adentro, le espetó: multiplicáis los asesinos, los incendios, las destrucciones de iglesias, expulsáis a los pobres de sus moradas, os comprometéis con ladrones y bandidos, sabed que no quedaréis largo tiempo impune. Tampoco las conductas privadas escapaban a sus dardos. Llamaba severamente la atención a aquellos caballeros que montaban cabalgaduras engualdrapadas de oro y seda, y llevaban en el yelmo rutilante de pedrería. Según Bernardo, estos iban al combate por el gusto del riesgo y la violencia, sin preguntarse si la causa era justa y la intención recta. Lo mismo las mujeres, con su gusto por el lujo y sus frívolas costumbres, y los más humildes con su ambición, su egoísmo y su concupiscencia. Sus proféticas denuncias le granjearon la simpatía de un tiempo ávido de radicalidad evangélica y autenticidad cristiana. Su palabra y sus convicciones le hicieron ganar fama, respeto e influencia. Comenzó a ser requerido en distintas partes. Se lo llamaba para contener al pueblo, para ofrecer un consejo político, para arbitrar un diferendo eclesiástico. Su reputación penetró en los más dispares rincones de Occidente. Príncipes y papas comenzaron a admirar su espíritu indomable y su inédito entusiasmo, y las multitudes lo amaron de inmediato.
Es imposible hacerse cargo de las múltiples tareas que afrontó Bernardo a lo largo de su vida. Baste una de ellas para graficarlo. Cuando la cristiandad se vio dividida entre dos papas diferentes, el así llamado cisma de Anacleto, Bernardo desarrolló una ingente labor de unidad. Multiplicó sus viajes, sus contactos epistolares y sus llamados a la unidad en toda Europa. En apoyo de Inocencio II, Bernardo convenció al rey de Francia, amenazó al emperador y sostuvo una multitud de conversaciones con soberanos de toda Europa. Gracias a ello logró contener las ambiciones de los reyes, que pretendían aprovechar el cisma para renovar el antiguo derecho de investidura que la reforma gregoriana les había quitado. Más tarde, cuando su causa había sido definitivamente triunfante, tampoco se olvidó de increpar al Papa que pretendía cebarse en sus antiguos enemigos. Fue una tarea notable que terminó de convertirlo en un personaje europeo de primer orden. Tanto más admirable era su temple, cuanto que Bernardo era un hombre enfermizo. Padecía habitualmente violentos dolores que le dificultaban la digestión. Dicen sus biógrafos que se sentaba a la mesa como quien iba a un suplicio. Y otro agregaba que al lado del sillón abacial de Bernardo fue preciso excavar un agujero en donde le fuera posible aliviar los incoercibles deseos de vomitar que de cuando en cuando lo asaltaban. Nada de eso lograba domeñarlo. Su naturaleza enfermiza desaparecía ante su índole apasionada. Ayunaba con más fervor que prudencia. Se entregaba a larguísimas horas de oración, de modo que, si no velaba la noche entera, parecíale no haber velado, y sometía su cuerpo a un ritmo de trabajo que difícilmente hubiese podido soportar una persona sana. Así era Bernardo. En todas sus empresas manifestaba una confianza que parecía simplemente temeraria. Parecía palpar la asistencia divina y no tenía empacho en manifestarlo. Todo le parecía posible, incluso lo imposible, y parece haber sido bastante milagroso. Una anécdota lo retrata de cuerpo entero. En una ocasión predicaba ante una comunidad de herejes neomaniqueos en el sur de Francia. Acabado el sermón, le presentaron unos panes para que lo bendijera. Al hacerlo, Bernardo dijo públicamente ante la concurrencia: si vuestros enfermos prueban estos panes y son curados, conocerán con ese signo que predicaba la verdad. El obispo de Chartres, que además de admirar a Bernardo era un sabio y prudente eclesiástico, consideró razonable matizar la promesa diciendo: si los comen con fe, serán curados. Bernardo no se quedó tranquilo con el comentario y exclamó de inmediato: eso no es lo que he dicho, sino que todo lo que prueben estos panes serán curados, para que todos sepan que decimos la verdad y anunciamos a Dios. La promoción de la vida religiosa y su activa participación en los vaivenes políticos de Europa no impedían que Bernardo involucrarse con extraordinaria pasión en el gran conflicto que atenazaba a su tiempo, la lucha contra el Islam. Como toda su época, Bernardo tenía en mucho la profesión de las armas. Nunca le había sido extraño el mundo militar y caballeresco que dominaba la sensibilidad de sus contemporáneos. Él mismo procedía de un ambiente donde la milicia, los torneos y la guerra constituían parte habitual de la vida, y aunque nunca sintió una vocación por el ejército de las armas, tampoco permaneció ajeno a su hechizo. Desde su más tierna infancia, Bernardo incorporó los valores de la caballería y a esa luz leyó muchas de sus propias experiencias. Siempre concibió la vida religiosa según el modelo de un servicio militar, aún abordando temas de profunda espiritualidad. Bernardo hablaba y escribía aludiendo constantemente a términos como valor, disciplina, lucha, lealtad. A sus ojos todo cristianismo, y en especial el monje, era un combatiente del espíritu llamado a batirse contra el espíritu del mal.
Como se ha visto, la primera cruzada había terminado con éxito. El llamado de Urbano II había logrado catalizar a la cristiandad y pese a todas las carencias de la empresa, el sepulcro de Cristo había sido arrancado de manos infieles. Un cristiano reinaba ahora en Jerusalén. Lamentablemente, los peregrinos que querían visitar Tierra Santa no tenían todavía el camino despejado. Era preciso ofrecerles albergue y protección contra los frecuentes ataques islámicos que les salía al paso. Y mientras no existiera alguna institución que diera garantías a los cristianos, todo parecía continuar en jaque. De esta necesidad surgirían las órdenes de caballería, la primera y la más importante de las cuales fue la de los templarios. La Orden del Templo nació cuando un grupo de 8 caballeros cruzados, al ver los peligros que debían soportar los peregrinos, decidió hacer un voto ante Dios, prometiendo permanecer en Jerusalén para proteger a los cristianos y asegurar las conquistas de las primeras cruzadas. Se trataba de un experimento osado. La nueva orden surgía fundiendo dos realidades que habían siempre mantenido distancia: la vida militar y la existencia religiosa. Hasta ese momento la liturgia, el silencio y el trabajo manual nunca habían compartido intereses con la guerra, las campañas bélicas y el manejo de las armas. Los inicios no fueron prometedores. La nueva figura del monje soldado suscitaba serios reparos en la mente de la cristiandad. El derecho canónico prohibía a los clérigos el derramamiento de sangre. Con todo, aquella intuición venía a satisfacer una necesidad de primera magnitud, y el Papa de la época, decidido a no dejar morir sin más la iniciativa, ordenó reunir un concilio en la ciudad de Troyes para analizar su viabilidad. Desde el primer momento, Bernardo apareció en esa sede como el más grande abad y defensor de la Orden del Templo. En Troyes, el abad de Claraval discutió y rebatió, defendió y promovió hasta que su prestigio y su influencia terminaron de inclinar la balanza a su favor. Más tarde incluso escribió un tratado en su defensa: Alabanza a la nueva milicia. Tal apoyo era previsible. Bernardo siempre había concebido al monje como un soldado. ¿Por qué no iba a concebir también al soldado como un monje? A sus ojos se trataba de un signo de los tiempos. Ya desde hacía varios decenios había comenzado a surgir en la mentalidad común de la época un espíritu caballeresco que ligaba los ideales del mundo militar a los valores del cristianismo. Como si no hubiera sido posible el fenómeno de la primera cruzada, con este horizonte el vasallaje medieval había adquirido nueva vigencia. El caballero se había sentido ligado a la protección de los débiles y al mismo tiempo en relación de súbdito ante Cristo y la Iglesia. Con estas premisas, Bernardo no tuvo ninguna duda de que las órdenes militares constituían una inspiración divina. No solo era necesaria para la defensa de los creyentes, sino que significaba una elevación de la simple milicia terrena que de por sí solo conducía a la muerte y al crimen. No pecaban al combatir porque defendían a los buenos e indefensos. Cristo lo acompañaba en todo momento y si caían en combate se convertían en verdaderos mártires. Con este apoyo, el orden del templo se vinculó desde el primer momento al espíritu cisterciense de Bernardo y por especial permisión suya hizo propio el hábito blanco que siempre había distinguido a sus monjes. La figura de los templarios, con una gran cruz roja en el pecho, comenzó pronto a echar raíces en el mundo cristiano. Sus monjes caballeros se ceñían a una estricta disciplina de vida común y prometían vivir en pobreza, castidad y obediencia. Oraban, ayunaban y guardaban silencio, pero también cabalgaban y luchaban contra los malvados en defensa de los pobres. En palabras del mismo abad de Claraval, era más dulces que corderos y más feroces que leones. Una estampa fascinante para un mundo que admiraba el valor tanto como la piedad. Un caballero de Cristo es un cruzado permanente empeñado en un doble combate, contra la carne y la sangre, y contra las potencias espirituales. Avanza sin temor, alerta a la izquierda y a la derecha.
con la cota de malla sobre el pecho y el alma armada con la fe. Con esas dos defensas no teme ni a hombres ni a demonios. Avanzad con paso firme, caballeros, y obligad a huir a los enemigos de la cruz de Cristo. Ciertamente ni la muerte ni la vida os separarán de su caridad. Glorioso es vuestro retorno victorioso del combate, feliz nuestra muerte de mártires en la lucha. En alabanza a la nueva milicia. La Orden del Templo llegó a ser con el tiempo una poderosísima organización en el seno de Europa, cuyos manejos financieros no siempre se vieron libres de toda sospecha y cuyo trágico final ya llegará el momento de comentar. Con todo, abrió una nueva concepción de la vida religiosa en Occidente y al menos por un siglo y medio jugó un papel de primera relevancia tanto en las tierras cruzadas como en la política europea. Más adelante se crearon otras órdenes similares, también bajo inspiración y tutela espiritual del Cister, como la Teutónica, la de Alcántara y la de Calatrava. Un mundo nuevo, con todas sus incógnitas e incertidumbres, parecían haberse abierto para la cristiandad. La última etapa de la vocación política militar de San Bernardo fue particularmente dramática. En el año 1145, cuando ya contaba con 56 años, el Papa Eugenio III le solicitó formalmente predicar una segunda cruzada contra los turcos. El principal promotor de la idea era el rey de Francia, Luis VII. Había sido precisamente él quien a través del Papa había buscado conseguir el apoyo y el prestigio de Bernardo para su iniciativa. Europa tenía motivos para emprender una nueva aventura cruzada. Recientemente había caído en manos islámicas la ciudad de Edesa, y los reinos cristianos constituidos en Tierra Santa se encontraban amenazados no solo por los turcos, sino también por Bizancio, que pretendía convertirlos en vasallos del imperio. Por aquel tiempo el enérgico monje se sentía anciano y acabado. La enfermedad había minado sus fuerzas y la muerte lo rondaba de cerca. La tarea por lo demás se veía no difícil, sino imposible. El ingenuo candor que había acompañado a la primera cruzada se había esfumado por completo. Ahora los cristianos sabían muy bien lo que significaba una guerra en el Oriente. Bernardo quiso negarse, pero no pudo. El Papa se lo pedía, era un antiguo hijo suyo. Había sido monje cisterciense antes de ser elevado al trono pontificio. A pesar de sus protestas, fue nombrado lengua de la Iglesia romana para la predicación de la cruzada y cumplió su tarea. Mandó misivas de infinidad de arzobispos, reyes y abades, se esforzó por conseguir la paz entre los príncipes cristianos y sobre todo convenció al emperador Conrado III de la necesidad de la empresa. Más aún, predicó incansablemente por toda Alemania y envió cartas urgiendo a los cristianos de Inglaterra, España, Italia, Baviera, Moravia, Polonia y Dinamarca. Según Guillermo de Saint-Thierry, el Espíritu Santo daba una fuerza tal a su palabra que a duras penas se podía resistir a su persuasión. Contra todo pronóstico, logró nuevamente encender el entusiasmo en Europa. Los nobles se despedazaron y los caballeros terminaron de alistarse. Bernardo había movilizado a la cristiandad. 2 años después partió la expedición al mando del rey de Francia y del emperador de Alemania. Lamentablemente, el ingente esfuerzo de Bernardo pareció desde el inicio caer en el vacío. Los dos conductores del ejército cristiano, Luis VII y Conrado III, se dejaron atrapar por mezquinos recelos de autoridad e impusieron el desorden en la estrategia. Los ejércitos islámicos, mucho más firmes y preparados que los que habían encontrado en la primera cruzada, hicieron lo propio, y todo terminó en el más absoluto y rotundo fracaso. Las tropas cristianas debieron volver diezmadas y humilladas, y sobre todo con el sabor amargo del tácito pacto firmado entre Bizancio y el califato islámico para abortar su misión. Sobre Occidente cayó una sensación infinita de derrota, y no tardó en buscarse un chivo expiatorio. Todas las culpas se hicieron recaer en Bernardo, cuya figura pasó a cubrir las ambiciones, las disputas y las mezquindades
que habían ocasionado el desastre. Fue el momento más amargo en la vida del santo, que a pesar de todo se complacía en recibir las críticas y los insultos, para que no fueran dirigidas contra Dios. Las afrentas con que te enfrentaban cayeron sobre mí. Pasaje 68:10. Fue la última prueba que cayó sobre Bernardo en esta vida y con él sobre todo la cristiandad. La muerte ya estaba golpeando a su puerta. En medio de la ingente actividad que dominaba su vida, es fácil perder de vista que Bernardo fue también un teólogo, un director espiritual y un enamorado de la Virgen María. Como maestro escribió con sentida profundidad sobre la libertad humana, la gracia divina y el amor de Dios, ganándose el apelativo de Doctor Maliflutus. Sus sermones y especialmente sus comentarios al Cantar de los Cantares lo convirtió en el más importante de los místicos medievales. Hildegard von Bingen lo comparaba a un águila que mira directo al sol, y en su Divina Comedia Dante le reservó el más espiritual de los papeles, guiarlo en el último tramo de su ascensión en el paraíso. Una digna tarea para el hombre que en vida había exclamado: comprended que a medida merece Dios ser amado, o mejor aún, como merece que los amemos sin medida, ya que Él, que es tan grande, ha sido el primero en amarnos, tan gratuita y tan completamente, a nosotros que somos tan pequeños y tan miserables, y puesto que nuestro amor se refiere a Dios. ¿Cuáles podrían ser entonces, os pregunto, el término y la medida de nuestro amor? Finalmente, en el año 1153, a la edad de 63 años, Bernardo abandonó este mundo. La multitud desfiló devotamente durante 2 días delante de su ataúd, y meses después todavía continuaban apretándose en torno a su tumba y solicitando a través de él la intervención divina para aliviar sus enfermedades, dolores y amarguras. Tanta fue la fe en el poder milagroso del santo. Según la tradición, Bernardo continuó atentando a las súplicas de su pueblo. Se cuenta que los monjes, alterados por la presencia habitual de peregrinos, elevaron una queja a las autoridades del monasterio. Respondiendo a sus quejas, el abad debió mandarle sobre su tumba, en virtud de santa obediencia, que respetara la quietud conventual y dejara de obrar milagros entre sus devotos.